Muy buenas tardes a todos nuestros amigos seguidores en las redes sociales, los seguidores de esta emisión. En esta tarde, pues vamos a hablar sobre la dinámica subyacente de los conflictos armados modernos. En los últimos tiempos, el resurgimiento de los conflictos armados, en particular entre Israel y Hamas, ha captado la atención mundial. Un punto de preocupación importante, no solo las ramificaciones inmediatas de la violencia, sino la intrincada red de intereses geopolíticos, agravios históricos y cuestiones humanitarias que subyacen a estos enfrentamientos. El 7 de octubre de 2023 se produjo una marcada escalada cuando Hamas violó las amplias medidas de seguridad establecidas por el ejército israelí en torno a la franja de Gaza. Esta incursión resultó en la trágica pérdida de más de 1.000 vidas israelíes, lo que provocó una feroz respuesta militar del gobierno israelí. Sin embargo, las acciones posteriores han suscitado una condena generalizada por su impacto desproporcionado en las poblaciones civiles de Gaza. Los informes indican que más de 42.000 personas, incluidas decenas de miles de niños y grupos vulnerables como mujeres y ancianos, han sido víctimas de este conflicto, lo que ha suscitado acusaciones de genocidio étnico. Los llamamientos internacionales a la moderación han caído en saco roto. Mientras continúan los bombardeos indiscriminados, los hospitales, las escuelas, los campos de refugiados y las misiones diplomáticas no se han librado de la destrucción, lo que pone de relieve una grave violación del derecho internacional humanitario. La justificación proporcionada por Israel, que jamás utiliza a civiles como escudos humanos, no contribuye a mitigar la indignación moral contra esas tácticas brutales. Las consecuencias de esta guerra se extienden más allá de las disputas territoriales, evocan profundas crisis humanitarias y traumas sociales. La complejidad de esta situación se intensifica con la participación de las potencias regionales. El bombardeo de la embajada iraní en Damasco aumentó aún más las tensiones y grupos armados como Hezbollah también han entrado en la contienda, desafiando directamente a Israel, intensificando los ataques de represalia. Han surgido tecnologías de guerra innovadoras, incluidos los ataques cibernéticos contra militantes, lo que demuestra la naturaleza cambiante de los conflictos en nuestra era digital. Asimismo, el panorama geopolítico presenta el conflicto en curso de Rusia contra la OTAN, en particular en relación con Ucrania. Este choque revela otra capa de maniobras estratégicas globales, donde Ucrania sirve como campo de batalla para dinámicas de poder más amplias. Los analistas sostienen que este conflicto representa una guerra indirecta impulsada por los intereses estadounidenses que buscan debilitar la influencia de Rusia y al mismo tiempo mantener su dominio económico a través de sistemas económicos impuestos por los Estados Unidos. En medio de estos conflictos, la cumbre de los BRICS, que se realizará en Kazán, Rusia, en este mes de octubre, cobra gran importancia al representar a una parte significativa de la economía y la población mundial. Esta reunión plantea un desafío directo a un orden mundial centrado en Estados Unidos. El potencial para establecer nuevas infraestructuras financieras subraya equilibrios cambiantes del poder y el impulso hacia la desdolarización. Estos acontecimientos nos obligan a preguntarnos qué hay debajo
de la superficie de estos conflictos persistentes y multifacéticos. Factores como los intereses económicos, las estrategias geopolíticas y el papel de los principales actores globales, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China, son fundamentales para entender las implicaciones más amplias. Además, el resultado de las futuras elecciones en Estados Unidos y el apoyo inquebrantable de la Unión Europea a Ucrania en medio de sus desafíos podrían dar forma significativa a esta dinámica. Mientras navegamos por la niebla de la guerra y la política, se vuelve esencial analizar críticamente no solo los impactos inmediatos de la violencia, sino también las corrientes subterráneas más profundas que impulsan estos conflictos. Solo entonces podremos esforzarnos por encontrar soluciones integrales que aborden tanto los síntomas como las causas profundas de la violencia en nuestro mundo interconectado. Para tratar de esclarecer la dinámica de los conflictos armados que están generando la amenaza cada vez más próxima de un nuevo conflicto bélico a escala planetaria, hemos invitado al politólogo de la Universidad de Salamanca, España, Enrique Rifollo Acedo, analista geopolítico, magíster en liderazgo político y social de la Universidad Carlos III de Madrid, España, y doctorado en geografía militar en la última Universidad CEU San Paulo. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a nuestro amigo doctor Enrique Rifollo. Bienvenido a nuestra emisión. Bien hallado y mucho gusto de estar aquí una vez más, que ya llevábamos unos cuantos meses sin vernos y hay desde luego bastantes cosas importantes y punteras de las que hablar. Sí, precisamente, pues para esto hemos convocado a esta emisión para analizar los temas del escalamiento de los conflictos armados. Y sobre todo el que más preocupa en este momento es el del Oriente Medio, que está cogiendo proporciones cada vez más amplias con la entrada de Irán en este juego ya mucho más directamente, con el ataque al Líbano, la entrada de Hezbollah, y además se empieza a establecer como una especie de correlaciones de fuerza en la zona, no solamente dentro del Oriente Medio ni en los lados de los países árabes, sino también al exterior, Unión Europea, Estados Unidos y otros países que también tienen relaciones y tienen intereses económicos en esta zona. ¿Nos podrías dar un contexto sobre esta situación que se está pasando, primero que todo en el Medio Oriente, y luego pues volvemos nuevamente al conflicto que ya se había abierto anteriormente, que era el escenario de Ucrania-Rusia, que todavía no ha terminado, pero que está allí y que también en un momento dado, como se puede apagar, como también puede escalar? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta una cuestión sobre Oriente Medio. ¿Qué alicientes tiene Netanyahu para parar la guerra, para parar el genocidio en Gaza, en Cisjordania y en Líbano? ¿Qué alicientes tiene? Pues parece que no tiene alicientes ninguno, porque por un lado, y lo más importante, su gobierno está apoyado por el sector de los sionistas y colonos. Entonces, si se detiene la guerra, si se detiene el genocidio que ellos están cometiendo contra civiles palestinos y libaneses, ¿cómo va a ser el Día de la Paz? ¿Van a reconocer una entidad, una estatalidad palestina? ¿Con qué fronteras? Porque precisamente Cisjordania está llena de colonias sionistas. ¿Van a salir de Cisjordania? Lo dudo mucho. Quieren básicamente terminar con esa limpieza étnica en Cisjordania y también con Gaza. Con Gaza ya lo hemos visto con bombardeos masivos contra la población para dejarla básicamente sin sustento. O sea, no es solo matarla a corto plazo, es dejarla básicamente sin alimento y sin agua a medio plazo
y a largo plazo, pues dejarlos sin viviendas, sin hogares, sin escuelas, sin hospitales, sin nada en absoluto, de modo que su vida no tenga proyección de futuro. Y así, el que no muera, que se acabe yendo. Y un problema menos para la entidad sionista. Lo mismo con el caso de Cisjordania, donde siguen presionando a los palestinos, dejándolos sin medios de vida, acosándolos con fuerzas militares y paramilitares para que se vayan todos, emigren a Jordania o donde sea, pero salgan de ahí y se queden con todo. Pero no solo queda esa cuestión, sino que ahora, aprovechando las circunstancias, intentan poner en duda la estatalidad libanesa, intentan sobre todo crear un vacío demográfico en el sur del Líbano. No solo ya es la franja, digamos, de 30 kilómetros entre la frontera israelí y libanesa, que iría hasta el río Litani, sino quieren ir a 60 kilómetros, al río Awali. Es decir, tener una franja muchísimo mayor para quitar literalmente un tercio del Líbano. Así, tal cual. ¿Y cómo? Pues lo mismo que han hecho en Gaza, lo quieren hacer aquí. Y de hecho ya lo están practicando ante nuestros ojos. Y es bombardear a la población civil. Matarla y no solo de miedo, sino con esos bombazos. Decirles a corto plazo que van a seguir las operaciones sionistas, que lo único que les espera es vivir bajo las bombas, que esto es todo una intervención, por supuesto, súper justificadísima porque ellos son el orden y la ley y ellos son los de la verdad, son, bueno, son los elegidos, los divinos y el resto pues son ganados, son Amalek, son los salvajes, los que pueden ser eliminados y barridos del camino. Entonces, claro, lo que nos encontramos es una segunda operación de limpieza étnica sionista ahora contra los libaneses, contra todos los libaneses por igual, no importa si son musulmanes o cristianos, a todos los quieren fuera de ahí. El esquema es igual que con Gaza, es lo mismo, es bombardear a la población, asesinarla en primera instancia, sino dejarla sin viviendas, sin medios de vida, que se vean obligados a huir y por si acaso alguno quedaba todavía ahí para resistir, pues destrozar básicamente todas las demás infraestructuras y dejarlos sin perspectivas de futuro. Esto es lo mismo que han hecho en Gaza, pero una cosa era Gaza y otra ya muy distinta es Líbano con toda su geografía y toparse con Hezbollah. Y Hezbollah también significa Irán, significa el eje de la resistencia por la parte chií. Y claro, la cuestión aquí es, si se detienen los combates, ¿qué va a pasar con Netanyahu? ¿Qué va a pasar con todos sus criminales sionistas que han estado apoyando estos crímenes? ¿Qué va a pasar con todos esos sectores de colonos sionistas que les van a decir, oigan, ustedes tienen que dejar de expandirse, lo de la tierra prometida se terminó, vamos a empezar a respetar la estatalidad de los países vecinos? Eso no va a suceder. No va a suceder por las buenas. Por el otro lado, Estados Unidos, bueno, con Biden intenta mantener la situación para que esto no escale y no sea una locura antes de las elecciones y así pueda ganar Kamala. Pero por otro lado, parece que se intentan cubrir las espaldas y ahora dicen, el mismo Biden afirmó hace unos días que, bueno, que si hay otro atentado contra Trump y que si asesinan a Trump, oye, por lo que sea, a veces pasan cosas, que es culpa de Irán y que lo tomarán como una declaración de guerra contra Irán. Esto evidentemente es absurdo. ¿Por qué los iraníes iban a querer matar? Bueno, como venganza por el asesinato de Soleimani. Sí, es posible. Pero todo ello para favorecer un escenario donde Estados Unidos tenga una excusa por la que atacar a Irán, difícilmente, porque ellos están ganando por la presión y por el tiempo. Es decir, por mantener una presión sostenida en el tiempo que al caso israelí y a todo su respaldo occidental, tanto europeo como norteamericano, le está pasando una factura. Todo lo que están empleando para apoyar a Israel, tanto financiera como militarmente, no le envían, por ejemplo, a Ucrania. No le envían tampoco hacia Asia-Pacífico, hacia Taiwán. Entonces, tanto Rusia, China como Irán saben que cuanto más se tensen esos escenarios donde Estados Unidos pensaba en tensarlos de uno en uno, es decir, el caso de Ucrania, de Oriente Medio en torno al Estado de Israel y de Taiwán y todos sus alrededores, pues resulta que Estados Unidos ha presionado en todos a la vez, se ha metido en su propia trampa y ahora, claro, resulta que no tiene ni armamento, ni dinero, ni gente para encargarse de todos los frentes a la vez. China en estos días ha estado haciendo
sigue haciendo unos enormes y masivos ejercicios militares en torno a Taiwán. En el caso de Rusia y Ucrania, Rusia ha hecho un nuevo cerco a tropas ucranianas en la región de Kursk. Es decir, esas tropas ucranianas que invadieron territorio ruso ahora están embolsadas en territorio ruso. Mientras tanto, Zelensky, pues presentando su plan de victoria, que es básicamente un papel vacío, donde todo es repetir las consignas de antes, oye, que Occidente nos tiene que seguir apoyando, que si no, Rusia va a conquistar medio mundo, que somos el baluarte de Occidente y de la civilización frente a la barbarie rusa, etcétera, etcétera. Vamos, lo mismo de siempre, pero nadie confía en él, ni dentro ni fuera de Ucrania. Así que lo más importante a tener en cuenta para empezar es, Netanyahu no tiene ningún aliciente para parar el genocidio, tanto en cuanto se vea que Occidente, que Estados Unidos en primer lugar le apoya, le sigue enviando armamento, porque sin ese armamento estadounidense ellos no podrían subsistir con esta guerra y genocidio que ya va más de un año. Por otro lado, eh, es que es como dice la expresión en inglés, demasiado grande para dejarlo caer, porque resulta que había empezado el 7 de octubre del 2023 con un Netanyahu a punto de ser bajado del poder y llevado a juicio como poco, incluso a prisión. Es decir, que iba a salir del poder muy malamente. Pero claro, a partir de eso que sucedió el 7 de octubre, ya tuvo toda la excusa para decir, oiga, no, no, gobierno de concentración nacional, nos dejamos de protestas, nos dejamos de todo, nos olvidamos de todo, venga ya, dejen de protestar en la calle, vamos todos a defender a los israelíes, a los judíos que nos están asesinando, que es el Pearl Harbor, que es nuestro 11S, que esto es un crimen terrible, que desde 1945 no le había ocurrido al pueblo judío nada parecido, etcétera. O sea, ya tenía todo el contenido para montar el drama, así como para hacer sus casos. En este caso no se trataba de iraquíes asaltando hospitales y matando a bebés en incubadoras, en este caso era pues decapitando bebés, y que al final, por ejemplo, ese caso se quedó en que una periodista afirmó que se lo habían dicho, ella lo dijo, otros lo repitieron y hasta el mismo Biden lo dijo, aunque luego tiempo después se demostró que eso era un decir de un decir de un decir, pero que las pruebas pues tampoco. Entre pruebas que podrían mostrar también estarían las de si efectivamente las fuerzas israelíes dispararon contra civiles israelíes, siguiendo esa doctrina Aníbal, es decir, de antes de que sean capturados, matarlos ellos mismos. Claro, esto también sería otro escándalo, pero más escándalo sería el hecho de cómo puede ser que tanto el Servicio Secreto Interno de Israel como el mismo Egipto había avisado a Netanyahu de esa operación de Hamas y cómo puede ser que en vez de reforzar la vigilancia, lo que hicieran fuera retirarla, justo para que entrasen en ese asalto tanto terrestre como en parapente de las fuerzas de Hamas sobre el territorio del Estado de Israel. Claro, eso ya te deja unas preguntas incómodas a las que es difícil responder, ¿no? Oigan, pero ¿cómo pudo haber tantos fallos si se supone que las fuerzas israelíes tienen 7 sistemas de vigilancia para controlar la franja de Gaza? ¿Cómo puede ser que esto haya sucedido? ¿Quién dio la orden de retirar esas fuerzas fronterizas? ¿Quién estuvo durante 6 horas sin dar una orden de nada? Claro, eso llevaría a Netanyahu, que necesitaba un caso tremendo para que se olvidasen sus casos judiciales pendientes. Y ahora llegamos a una situación en la que la imagen del Estado sionista está, yo creo que en el momento más bajo de su pequeña historia, es el Estado paria, el Estado más odiado del mundo por esos crímenes en abierto. No por ninguna otra cosa más que por sus hechos criminales. Claro, eso ha llevado a que países como Sudáfrica y otros encabezaran un caso en la Corte Internacional de Justicia y el tribunal ordenara la detención tanto de Netanyahu como del ministro de Defensa, Yoav Gallant. En ese momento, tanto Tel Aviv como Washington empezaron a despotricar, a casi sugerir que iban a bombardear la Corte Internacional de Justicia como siguieran por ahí. Claro, luego son los mismos del orden mundial basado en reglas, de hay unas normas que hay que respetar y demás. Los mismos que querían secuestrar a Putin allá donde fuera o asesinarlo, porque ellos habían presionado a ese mismo tribunal para que
actuase en la línea que Washington quería y ahí les parecía muy bien. Pero ahora que ese tribunal actuó a petición de Sudáfrica y otros países, les parece muy mal. No puede ser como que el casino se va a ir contra la banca. No, no, pues se cierra el casino, se vuelve a trucar el sistema y aquí en el casino la banca siempre juega y gana. Entonces ya tenemos ese otro caso. Todos los casos pendientes antes del 7 de octubre del año pasado. Todas esas preguntas sin responder sobre lo que pasó el 7 de octubre, quién permitió esos vacíos en la franja fronteriza, quién tardó tanto en dar la orden, si se atacaron civiles israelíes por fuerzas israelíes, luego todo el genocidio en Gaza, todas las presiones contra los palestinos de Cisjordania y ahora el intento de genocidio en abierto contra el Líbano. O sea, se le juntan 3 casos a Netanyahu, que en cuanto esto pare, va a ser todo problemas. Ahora siguen jugando la carta del victimismo, de no, es que nosotros, es que claro, es que eso era un 11S, era un Pearl Harbor, es que mira que nos atacaron, que nos masacraron, etcétera. Y para ello, nada mejor que asesinar a cuántos, a 50.000 civiles. Asesinar principalmente también a niños, no solo a hombres y mujeres. Luego también se pasó un año diciendo que esto de Gaza solo podía terminar con la eliminación absoluta de Hamás. Ya ha pasado un año y siguen sin haber acabado con Hamás. Y se supone que Hamás es mucho más pequeña que Hezbollah del Líbano. Y además que la Franja de Gaza es una pequeña franja, como su nombre indica. Líbano es un país mucho más grande. Es prácticamente la mitad que el territorio del Estado de Israel. ¿Cómo pretenden asaltar todo el Líbano? ¿Hasta qué punto pretenden llevar la guerra? También, por cierto, las fuerzas israelíes fueron derrotadas 2 veces en Líbano en el 82 y en el 2006. Ahora, claro, van con mucha más precaución, con pequeños asaltos fronterizos, sobre todo muchos bombardeos contra población civil, pensando que así pues pueden provocar un éxodo masivo de libaneses de las centro, perdón, de las zonas del sur y centro-sur hacia las zonas más septentrionales del país o que se vayan a Siria, generando de nuevo una limpieza étnica y siguiendo con estos combates. Para Netanyahu solo tiene ese momento de escapatoria hacia adelante de solo puede crecer su bola de crímenes y solo puede empeorar la situación, porque de otro modo ya tiene que responder por muchos crímenes, tanto internos en Israel como externos hacia los países vecinos. También como ordenar ataques contra sedes diplomáticas como las iraníes en Damasco, y demás, decir que ha cometido terrorismo internacional con los ciberataques mediante buscapersonas, con la bomba contra Ismail Haniyeh, el dirigente de Hamas en Teherán. Es decir, una serie de cosas que desde luego ya han dejado una marca indeleble en la memoria colectiva, que han polarizado el mundo y que, claro, la cuestión es cómo, o sea, ¿quién manda aquí? ¿Manda esta colectividad criminal en el Estado de Israel, esta colectividad sionista y colonialista? ¿O estos están por encima del gobierno de Washington? ¿O el gobierno de Washington y el de Tel Aviv son el mismo gobierno en realidad? Son una serie de preguntas que cualquiera se hace, porque claro, en Estados Unidos, por ejemplo, no todo es sionismo. A nivel político sí, pero a nivel de calle no, tanto del lado demócrata como republicano. Del lado demócrata son los que más se han manifestado en favor de Palestina. Del lado republicano son los que se manifiestan desde un lado realista. De, oigan, es que nosotros no podemos estar yendo a luchar las guerras de otros. No podemos ir a arriesgar las vidas de los estadounidenses porque a Netanyahu le ha dado por bombardear y aniquilar a todos sus vecinos, empezando por los palestinos y luego con Líbano, y se pone a atacar em, entidades, edificios diplomáticos de Irán, haciendo saltar no solo esos edificios por los aires, sino también ese derecho internacional, ese orden mundial basado en reglas. ¿En qué reglas? Porque lo que ha quedado claro a lo largo de esta década, de esta furiosa década del 2020,
es que el orden mundial basado en reglas es que Estados Unidos y los suyos tienen que ganar y si no cambian, se cambian las reglas. Ya está. O sea, que el orden mundial basado en reglas es una farsa, en definitiva, que no existe, que no hay justicia, no hay igualdad, no hay equidad, no hay honor, no hay respeto, no hay nada. Hay un Estados Unidos y sus colegas tienen que ganar y además en ese esquema hay prioridades. Una cosa es Israel y otra cosa es Ucrania o Taiwán. Y esto es algo que parece que Zelensky todavía no ha entendido, que él es, por así decirlo, la amante, pero el matrimonio principal de Estados Unidos es Israel. Y lo que le pasa a Israel, Estados Unidos le da prioridad. ¿Que tienen que sacrificar a Ucrania? Lo sacrificarán, les da lo mismo, si no es su país, igualmente. Pero en el caso del Estado de Israel, no. Eso ya es otra cosa. Y eso lo han demostrado desde el año pasado, cuando todos estos envíos militares de repente, no, pues ya para Ucrania no, ahora tiene que ser para Israel, porque se tiene que defender, tiene derecho a la legítima defensa, etcétera. Y todo esto lo siguen repitiendo un año después también, precisamente, de todos los crímenes que vemos día tras día, de cómo Hezbollah responde contra un campamento militar israelí y los israelíes bombardean un campo de refugiados palestino en Gaza. Fantástico, el orden mundial basado en reglas. Asesinar civiles está bien dependiendo de quién lo haga, ¿no? Es decir, esto de hay que defender la justicia universal. Venga, pues Netanyahu y Galant a declarar a la Corte Internacional de Justicia. No, no, ¿qué decís? ¿Cómo os atrevéis a, si esto es todo, a que os bombardeamos? Y claro, eso también lo ve el resto del mundo, porque parece a veces que esto de la comunidad internacional, que tanto le gusta decir a los politicuchos en Washington o en Bruselas, parece que son solo ellos, no existe nadie más. Pero resulta que sí hay una mayoría global del mundo que ve esto y dicen, pero ustedes están locos. O sea, aparte de criminales, están locos, absolutamente locos, han perdido el juicio. O sea, si ahora le hacen esto a este, y además, bueno, también, no solo las declaraciones del ministro de Seguridad israelí, Ben Gvir, sino también el de Economía, Smotrich, diciendo que quieren hacer un Estado judío y agarrarle trozos a Jordania, a Siria, a Líbano, a Egipto y Arabia Saudí. El mismo tipo que suelta eso y se cree ya tan impune que puede decir todo eso y que no le va a molestar esos países vecinos, o que esos países vecinos, pues de algún modo van a estar muy satisfechos y van a decir, oye, pues sí, venga, le vamos a dar aquí a los que se autoproclaman el pueblo elegido, vamos a dar la mitad del país, o todo, venga, ya, nos vamos de aquí, les dejamos las casas y venga, que lo ocupen. Sobre todo, imaginémonos qué nivel de locura es que Netanyahu va a la ONU y habla de la bendición. Y no es la bendición no es la bendi, esto es otra cosa. Esto es la maldición de Netanyahu, pero que él la quiere vender como algo bonito. Dice, vamos a hacer un corredor económico India, Oriente Medio, Europa, que tenga Arabia Saudí como centro principal, eh, centro central, literalmente, de Oriente Medio. Pero que al final de Oriente, antes que salga de Oriente Medio para Europa, tiene que pasar por el Estado de Israel, para que ellos sean los amos del grifo, los que tienen la mano en la llave y lo puedan cortar cuando quieran y de paso beneficiarse de ese comercio hacia Europa o desde Europa. La cuestión es, intentan convencer a Arabia Saudí para que se aleje de los BRICS, para que se aleje de Irán, para que en definitiva se aleje del mundo multipolar. Y la mejor cosa que se les ocurre hacer es que el bocazas de Smotrich, ministro de Finanzas, diga que quiere llevarse un cacho también de Arabia Saudí. ¿Cómo piensa que en Riad le va a sentar eso? O sea, y en Jordania no digamos, porque a Arabia Saudí le quieren quitar un cachito, pero a Jordania entera. Entonces, Jordania, después de haber ayudado a detener los misiles iraníes 2 veces, le dicen eso y ¿qué? ¿El rey cómo se va a quedar? ¿Cómo se van a quedar los jordanos de, oiga, Su Majestad, ¿esto qué? O sea, ¿apoyamos a unos tipos que luego dicen que nos quieren echar de nuestro país? Hoy es Gaza, hoy es Cisjordania, hoy es Líbano. Y mañana van a girarse contra nosotros, porque encima las zonas más pobladas de Jordania están junto a la frontera con Israel. Tanto la ciudad de Irbid al norte, en la frontera con Siria, como Amán, la capital, y el resto de ciudades, que van pegadas a la frontera con Israel hasta llegar al Golfo de Áqaba, con la ciudad de Áqaba, donde está la única salida al mar de Jordania. Es decir,
tratar con estos tipos es tratar con el diablo. Hoy están matando a otros. Si te quedas ahí al margen, mañana van a ir a por ti. Y es que además ya dicen, mañana vamos a ir a por ti. Que lo sepas. Entonces, ¿qué clase de orden mundial es este? Por un lado, hay unos países que hablan de paz, de coexistencia, pero estos hablan de colonialismo absoluto, de expulsar a poblaciones de su tierra para que ellos estén seguros, para que ellos tengan la tierra prometida. Hoy, pues eso, palestinos los que no han tenido una estatalidad después de la descolonización, pero es que lo sueltan así de, no, por los siguientes vais a ser vosotros. Pero ¿en qué clase de mentalidad perturbada pueden Sí, existir estas además hay ideas? una situación que se presenta en este momento y son esos bombardeos que se están extralimitando fronteras. Por ejemplo, la cuestión de la bomba o el bombardeo que le hicieron a la embajada de Irán en Damasco, en Siria, prácticamente fue una violación flagrante de todo el derecho internacional fronterizo, pero hay ciertas cosas allí. Recordemos de que cuando Irán ataca yéndolos más atrás, a Siria, que tenía enemistad y estaba con intereses con Siria, resulta de que Rusia viene a auxiliar a Siria, pero en este momento hay un contexto diferente, porque resulta de que esos enemigos que antes eran enemigos entre sí, ahorita pueden aliarse porque ven un enemigo más grande entre ellos. Mismo Rusia, que de pronto pudiera haber en un momento dado, haber estado en contra de Irán, en este momento podría venir a auxiliar también a Irán y pues allí se está empezando a formar ese eje de componendas de defensa, de aliados, como en la Primera Guerra Mundial, cuando en, en uno de estos países del este se asesina a un heredero de los imperios europeos Sí, de y se Austria-Hungría. empieza, sí, y se empieza a formar Mm, estos ejes de defensa, de apoyos y esto y lo otro, y se formó la Primera Guerra Mundial en 1914. O sea, en mm. este momento podría empezar a formarse esos ejes de apoyos y de defensas y que se envuelva poquito a poquito hasta que nos veamos en un conflicto bélico de gran magnitud como el que de pronto muchos analistas, como decían en un principio, ya están Mm. diciendo que estamos no solamente a puertas, sino ya dentro de él. Bueno, hay que tener en cuenta que antes de la Primera Guerra Mundial, en 1912 y 1913, aconteció la Primera y la Segunda Guerra de los Balcanes. Es decir, el asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo, ya en 1914, digamos que fue un tercer detonante, pero ya había habido dos guerras, justo antes. Es decir, que no se trataba de un acto aislado. Y que, uy, mira, de repente estamos en la primera guerra, bueno, en la Gran Guerra que llamaban entonces. No, es que ya había habido antecedentes. Primera Guerra de los Balcanes y Segunda Guerra de los Balcanes. Esta tercera situación parecía que podría haber desencadenado una simple tercera guerra de los Balcanes, quizá con más aliados, entrañando a Austria-Hungría, Alemania, a Rusia y que se hubiera quedado ahí. Pero claro, enseguida vinieron las rencillas Francia-Alemania. Alemania invade Bélgica. Entonces eso hace que Reino Unido entre en la guerra. Por otro lado, Japón también buscaba su tajada, ampliarla más bien, a costa de China. Y a partir de ahí es cuando ya todo ese tablero se hace mundial. También en el caso de las colonias alemanas en África, donde quedan aisladas, separadas de la metrópoli alemana y acaban haciendo la guerra literalmente por su cuenta, mientras los británicos intentan apoderarse de ellas.
como al final hacen, pero ya en el armisticio, porque no consiguieron conquistarlas todas. Pero a lo que me refiero, en aquel momento había unos precedentes bélicos, unas guerras, unas intenciones, lo cual pues, coincide con lo que tenemos ahora, tenemos esos precedentes, pero en aquel momento sí había una voluntad combativa de las potencias en liza. Ahora no es todo tan así. En el caso europeo, por ejemplo, bueno, Mark Rutte, el nuevo secretario general de la OTAN, está de gira, lleva desde que lo nombraron en el cargo de gira por todas partes, ayuda a Ucrania, a Reino Unido, por toda Europa, anda de viaje buscando, reuniendo apoyos, haciéndose muchas fotos muy, muy bonitas, muy chéveres, ahí en los cuarteles, bueno, en los edificios de sedes de gobierno, etcétera, ahí como de estamos, qué buenos que somos, qué bien, qué buenos departamentos de relaciones públicas tenemos, somos geniales, somos los mejores. Pero claro, luego, si uno baja al tablero real, al realismo, bueno, también Reino Unido, el gobierno laborista de Starmer está ahí diciendo que, bueno, Reino Unido ha vuelto, vuelve al tablero mundial, quiere más inversiones que nunca, quiere avanzar, pero claro, lo que hemos tenido en los últimos años en Europa es precisamente represión contra la propia población europea. Es decir, oye, europeo, a ver qué estás pensando. No estarás pensando cosas malas, porque si piensas cosas malas te vamos a multar o tal vez te encarcelemos, porque porque eres malo, estás pensando cosas malas, estás pensando lo que no debes, estás contradiciendo el relato oficial. A la par que te hablan de que Rusia o China o Irán son dictaduras, que se reprime a la gente por el pensamiento, que no hay básicamente libertad de expresión, uno se encuentra en Europa esto mismo, pero a lo bestia además, con total descaro. Por ejemplo, mira, la misma Ursula von der Leyen, que decía que no había que hacer negocios con Rusia porque era una dictadura y con las dictaduras no se negocia, ahora estaba de visita con Bin Salman, con el mandatario saudí. Entonces, Arabia Saudí de repente es una democracia. Patata, debe ser, no sé, magia. En fin, todas esas hipocresías no hacen sino empeorar la situación interna y externa de la Unión Europea y de los países a los que representa. Y estos países, estos gobernantes, lo que le prometen al europeo común y corriente, también pasa en Estados Unidos, por cierto, es que van a tener que vivir peor, que van a tener que hacer recortes, que no pueden seguir este tren de vida, que tienen que recortar. Pero claro, ¿quién recorta? La plebe. O le dicen a la plebe que recorte, que deje de tener su vehículo, que deje de viajar tanto, que esto de viajar en avión es muy contaminante, pero a su vez tienes a todos estos políticos y a su séquito de lamebotas correteando en aviones, coches oficiales, comiendo lo que quieran, viviendo como quieran, como si no pasara nada. Pero luego, eso sí, oye, cuidado, la guerra, el cambio climático, las amenazas, el no sé qué, la desinformación. Este año es el año de la desinformación, según Ursula von der Leyen, y bueno, y el Foro Económico de Davos. ¿Qué democrático es ese instituto, esa organización? Pues nada, pero son los que se autoproclaman los custodios globales, los guardianes del acceso, los que saben mejor lo que le conviene a la gente que la misma gente, y son los que le dicen a los europeos, oye, que sí, que hay democracia, que en Rusia no la hay, que en China no la hay, que en Irán no la hay, pero luego son los mismos que te dicen, mira, que nosotros sabemos mejor que el ciudadano medio lo que le conviene, así que deja de decir y pensar cualquier cosa, nosotros te vamos a decir qué es lo que debes hacer y pensar, porque somos los mejores. O sea, imagínense vivir en una situación así. Y que además de esto, ahora le digan al europeo que tiene que ir a morir por toda esta caterva de idiotas. Por los mismos que te hacen pasarlas entre mal y muy mal en tu propio país, los mismos que te dicen que cada vez vas a vivir peor, que te vas a tener que acostumbrar a restricciones, mientras que ellos no se aplican restricción ninguna. Oye, que de paso también que tienes que ir a morir en una guerra contra Rusia, porque Rusia en cualquier momento nos va a invadir, va a llegar hasta Lisboa, esto va a ser terrible y no, hay que ir a proteger las libertades de la Unión Europea. Y dices, ¿qué libertades? Pero si no quedan, si nos estáis censurando con todo, si
piensas cualquier cosa, conspiranoicos, desinformadores, agentes de Putin. Bueno, agentes de Putin, de Maduro, de Xi Jinping o de, bueno, el que está ahora en Irán, lo ven ahí medio progre, a veces que pero antes agentes iraníes en general. Que los iraníes son los nuevos libios. En otro momento, cuando Gaddafi todavía no había sido asesinado por los amigos de Estados Unidos, pues ¿querías una conspiración? Libios, seguro que son libios. En fin, y en esas estamos. En el caso europeo, también en el caso estadounidense, por cierto, con políticas desenfrenadas, de locura absoluta, en especial por parte de los demócratas, jugando al divide y vencerás, pero una cosa es derramar ese veneno contra un país rival o contra un país objetivo y otra cosa es tirarse ese veneno sobre sí mismo. Entonces, ¿qué estadounidense en su sano juicio va a ir a una guerra por Kamala Harris o incluso por Donald Trump si gana las elecciones? Es decir, nadie. Por eso están tan desesperados con apaciguar la situación y a ver cómo lo resuelven tirando unos cuantos misiles, pero se dan cuenta de que esto no lo van a resolver así. En el caso de Yemen ya se ha visto, se han pasado 10 meses pegando tiros contra los hutíes y ahí siguen los hutíes, porque no hay gente, no hay recursos materiales y humanos para que Estados Unidos haga una invasión a Yemen. Es que no los hay. Ya fracasaron en Afganistán, ya fracasaron en Irak. No se pueden permitir un fracaso en Yemen. Esto significa que contra Irán están que dicen, mira, es que, ¿qué vamos a hacer? Que es un país de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, principalmente montañoso y desértico. O sea, es como 3 veces Afganistán. Y si lo de Afganistán le salió muy mal, esto es peor todavía. Y además peor porque Irán no es un país paria, no está solo, no es como el Afganistán de los talibán, donde por cierto en aquel 2001 hasta Vladimir Putin se solidarizó con Estados Unidos y le dijo, oye, lo que tú necesites yo te ayudo para acabar con los talibanes, con el terrorismo yihadista y la misma Rusia prestó sus bases para que Estados Unidos metiera refuerzos y se dedicase a esas primeras operaciones contra los talibanes de Afganistán. Pero ahora no es esa situación. Irán no es ese Afganistán. Y Rusia tampoco es la misma de hace 23 años. La cosa es también, en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, tiene una vertiente económica muy evidente y también una de seguridad, y que ya va evolucionando hacia la defensa. En la última reunión de julio de este año en Astana, lo que dijeron una vez más es la seguridad en el espacio euroasiático es indivisible. No se puede hacer a costa de nadie y es indivisible. O sea, lo que sucede en un sitio es válido para los demás y es preocupación de los demás. Es decir, Rusia tiene su problema en Ucrania y Europa y eso es tan importante para Rusia como para China e Irán. Y así mutuamente entre todos. ¿Esto qué significa? Que lo que ellos buscan ya es un arreglo de todos los problemas a la vez. No es, bueno, ahora se arregla esto de una manera, lo de Ucrania, y luego salta lo de Taiwán, y luego para lo de Taiwán y salta lo de Oriente Medio otra vez, o el orden que sea, sino esto hay que arreglarlo todo en conjunto. La seguridad es integral e indivisible, debe ser justa para todos, al mismo tiempo. La idea del manejo de la seguridad y de la paz en estas regiones euroasiáticas es una cosa, pero lo que está pensando Estados Unidos, que tiene intereses económicos en la zona y también los Mm. intereses económicos de Estados Unidos en esta zona euroasiática están siendo golpeados. Los analistas dicen, no, es que lo que está haciendo Estados Unidos allá son guerras prestadas o Sí, guerras indirectas guerras indirectas, que, guerras proxy, que exacto. apoyan, pero no se meten. O sea, Sí, están y no están. sí, es el mismo modelo de Obama con la invasión a Libia de 2011. Es decir, lo que había quedado claro después del fiasco de Afganistán y de Irak es que montarse una guerra ellos, con toda la campaña de, entre comillas, relaciones públicas que necesita, claro, lo de Afganistán lo pillaron fresco y dijeron, bueno, es que ahí están los talibán, los terroristas, los que nos hicieron el 11M, lo de las Torres Gemelas y tal, y ya está, mataron a miles de estadounidenses y hay que ir a por estos. Venga, vale, pues
años. Ala. Luego al final que se pasaron 20 años en Afganistán para cambiar a los talibán por los talibán y entre medias asesinar a Bin Laden en Pakistán, sin avisar al gobierno pakistaní, lo cual sentó muy mal en Islamabad, porque evidentemente esto de tener estadounidenses moviéndose por su territorio, pegando tiros y asesinando a quien quieran, pues como que no les gusta, como que les pareció un atentado a su soberanía. Pero bueno, más allá de eso también la cuestión de Irak fue descomunal, porque claro, igual que ahora lo estamos viendo justo 20 años, a 20 años vista, claro, es que ellos dijeron, no, es que Irak tiene armas de destrucción masiva. Y enseñaron ahí el botecito, que seguro que te acordarás, la audiencia se acordará, con Colin Powell, diciendo, sí, sí, es que tenemos ahí armas, sabemos que tienen armas de destrucción masiva, que están a punto de usarlas, que son un peligro para el mundo, etcétera, etcétera. Y pues hasta la fecha ni rastro de esas armas de destrucción masiva. Es decir, lanzaron un órdago con una razón que luego se ha demostrado que no, que era mentira absoluta y que no era la primera vez, porque en 1990 soltaron aquello de las incubadoras, de que los soldados iraquíes estaban asesinando bebés cubaitíes en las incubadoras y demás, que luego se quedó en lo mismo que lo de los bebés decapitados en del 7 de octubre, que uno dijo que le dijeron que escuchó que no sé qué, pero pruebas ninguna. Pero ya la cosa ya está hecha. Hasta Biden diciendo, sí, sí, es que los bebés decapitados, es que esto es intolerable, menudo crimen. ¿Se van a retractar por haber dicho algo que no estaba en absoluto comprobado? No, porque es una mentira que les beneficia. Entonces, ¿qué se van a retractar? De nada. El tema, para centrarnos en esto. Lo de Libia y otras primaveras árabes era Estados Unidos moviendo a grupos proxy, a grupos intermediarios, siguiendo esas fórmulas de revolución de color, y si no funciona con ese primer ataque mediante protestas, lanzar una guerra no convencional utilizando a milicias, a grupos terroristas, yihadistas, pues eso le salía mucho mejor, porque al final no eran ellos, eran otros. Eran pues gente local, eran los freedom fighters, los luchadores por la libertad, eran demócratas, venían a liberar Libia del yugo de Gaddafi. Yo recuerdo que la primera orden que dieron cuando tomaron Trípoli y asesinaron a Gaddafi fue, bueno, y ahora vamos a establecer la ley Sharia, vamos a meter aquí una islamización a lo bestia en Libia. A muchos se les quedó la cara en Europa como de, pero ¿no eran demócratas homologables a las cosas de Europa? Y, no, no, eran yihadistas. Era evidente que lo eran, desde el primer momento. En el caso de Siria, más de lo mismo, frente al Nusra y sus vertientes. Luego apareció el Estado Islámico en Irak y el Levante. Claro, es que ¿para qué vas a invadir? Bueno, pero ya con la excusa Estados Unidos se metió en Siria y tiene una parte de Siria ocupada. No, es que bueno, veníamos aquí luchando contra el ISIS, el Daesh, el Estado Islámico, y ya pues mira, ya que luchábamos, pues nos hemos quedado. Y eso también es una cuestión en juego, esas bases en territorio ocupado de Siria, bueno, también de Irak desde 2003, que las tiene Estados Unidos, pero desde 2017 en Siria. Es decir, si hay una escalada, y esto incluye a Rusia, a Irán y demás, ya es Rusia a lo mejor se acuerda de todos esos ataques que Estados Unidos y Reino Unido coordinaron contra ellos utilizando a Ucrania, pues ahora devolverles la misma en Oriente Medio. Entonces, en Estados Unidos tienen miedo de que todas estas cosas puedan salir ahora, porque de repente sería mover el avispero todo de golpe, todo en movimiento, que no tendrían control sobre las operaciones. Es decir, estarían pasando un montón de cosas simultáneas sin que pudieran hacer una labor de revisión, control y cambio si procede, porque todo estaría ocurriendo a la vez. Y entonces no les gusta el caos, les gusta su caos, pero no el caos que no puedan controlar o que no crean que tengan las herramientas para controlarlo. Porque al fin y al cabo, y con esto te paso la pelota de vuelta, lo que buscan es el caos para todos. En su idea, por ejemplo, de doctrina Monroe, no solo es que no haya potencias extraamericanas en América, sino es que tampoco haya ningún país que les pueda hacer sombra,
que les pueda rechistar, que les pueda decir, oiga, ustedes por aquí no, esto no pasamos. No, lo que quieren son pequeños chihuahuas, al estilo de las repúblicas bálticas, chihuahuas pequeños y agresivos, totalmente inútiles si los dejas sin lazos exteriores. Es decir, países incapaces de nada por sí solos, que simplemente son, pues eso, el chihuahua que ladra mucho, pero no hace nada más, no sirve para nada. Y eso es lo que buscan en América, en Europa, en Asia, en África, en todas partes. Una balcanización masiva de todos los países. Esto es absolutamente evidente con el proyecto de la Comisión Helsinki, que por más que tenga nombre finlandés, es estadounidense, pero querían que pareciera algo que no es estadounidense, que pareciera finlandés, que es nórdico, escandinavo, que parece más bonito, pero no, no, es Estados Unidos queriendo, haciendo un llamado a la descolonización de Rusia. Es decir, Estados Unidos es el país que menos puede hablar de un tema de descolonización, porque eso le implicaría a ellos. Son los que dicen, no, es que Rusia es una cárcel de pueblos, tiene que disolverse, y China también, e Irán, básicamente todos los países tienen que ir soltando piezas. No digamos los proyectos de la Amazonía o proyectos como la Andinia para Sudamérica, para básicamente los países que existen cortarlos mínimo por la mitad a cada uno y así pues más divididos, más fáciles de controlar. En el caso europeo, pues simplemente que se inmolen todos contra Rusia y a ver si sumando todos, pues consiguen derribar a Rusia o por lo menos hacerle un daño sustancial a Rusia y eso sí, por delante se van a llevar todos los países europeos, empezando por Alemania, que es el país que le hacen todo tipo de perrerías sus aliados occidentales y no se queja el gobierno. Incluso pues sale la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, que cada vez que habla produce hiperinflación y produce sarampión en la gente. Y dices, o sea, está en su economía hundida, su población cada vez más dividida y polarizada, y se dedica a llamar a una guerra contra Rusia o a una guerra de Israel, del Estado sionista contra sus vecinos. O sea, están locos. Es que no, esto de no, la racionalidad, Europa, el continente de la racionalidad, sí, eso en otro momento, ahora ya no. Estamos dirigidos por los más idiotas, por los más locos, en el caso europeo. Pedro Sánchez haciendo malabares diciendo, sí, a Ucrania le mandamos armas, pero a Israel no. Porque lo de Ucrania sí, pero lo de Israel no. ¿Por qué? ¿Por qué? Magia. Porque cree que con un caso va a quedar bien con sus aliados, pero con el otro, si lo hiciera, iba a quedar mal con sus bases de militantes. En fin, lo que hay que tener muy en cuenta en la actualidad es que lo de la Guerra Fría, eso seguro, Segunda Guerra Fría, en eso seguro que ya estamos, y lo de que esto es Tercera Guerra Mundial también. Pero, evidentemente, a pequeña escala, teniendo en cuenta que ninguna de las grandes potencias todavía quiere arriesgarse a una guerra abierta donde Dios sabe cómo va a acabar eso, sino ir metiendo conflictos de poco a poco e ir viendo a ver cómo funciona esto y a partir de ahí ir haciendo cambios. Es decir, es una modalidad de guerra intermediada, utilizando a países intermedios, también por una cuestión fundamental, como decía al principio, es que los europeos o los estadounidenses no quieren ir a morir por estos gobiernos. Entonces tienen que buscar al tonto útil de turno y agarrarlo hasta que no quede ni uno, como el caso de los ucranianos, hasta que no quede ni uno, porque es que si no, después de eso, ¿qué tienen? Polacos. Los polacos no tienen esas ganas de suicidarse tan extensas como los ucranianos. Y los chihuahuas bálticos, pues es que son, que te pueden reclutar en total sacándoles todos los jugos. 500.000 soldados entre todos, dejando esos países esquilmados, pues no parece gran cosa. Entonces, esa es la cuestión. Desde Estados Unidos sí siguen presionando, pero buscando que otros mueran por ellos, que a ver si los ucranianos mueren, que eso ya lo han conseguido, y por el otro lado a ver si taiwaneses, filipinos, surcoreanos y japoneses también mueren por ellos en la lucha contra Corea del Norte y China en Asia-Pacífico. Bueno, y si le dan de refilón a Rusia, pues tanto mejor, pero claro, que no sea Estados Unidos quien tenga que poner vida, sino que ellos esperen al final de las cosas para ver si cuando sus enemigos estén Bueno, ya precisamente cansados y hablando de agotados esos les caos, puedan dar ya la estocada final. para ir terminando la entrevista, hay dos temas que no podemos dejar por fuera, y es el tema de la reunión o la cumbre de los BRICS la próxima semana en Kazán, en Rusia,
donde se va a ver una cumbre de BRICS ampliada. Recordemos de que ya hay otros países como creo yo que Arabia Saudí, está Venezuela, bueno, hay varios países que ya están prácticamente a la puerta de entrada de este nuevo sistema económico mundial que pues golpea de frente la economía de los Estados Unidos y también va a afectar a la Unión Europea. Y la otra cuestión es las elecciones presidenciales en noviembre en los Estados Unidos. Están dos candidatos, como es la Kamala Harrison y el Donald Trump. O sea, ¿cuál de estos dos candidatos conviene más para parar esta guerra o para hacer la continuación de la guerra? Esa sería una de las preguntas también que serían ya para terminar esta entrevista. Estos dos escenarios, el escenario económico con la cumbre de los BRICS la próxima semana en Kazán y el escenario de Estados Unidos con sus elecciones presidenciales. Bueno, por un lado son dos escenarios muy juntos. Había visto hace unos días unas declaraciones de Donald Trump diciendo que aquel país que abandonase el dólar, es decir, que se fuera, digamos, a la tendencia BRICS, a la tendencia de desdolarización, que Estados Unidos le impondría unos aranceles del 100%. Bueno, es una manera cojonuda para hacer que los países que ya tenían dudas, pues se larguen. O tengan una opción pragmática de decir, vale, vale, Estados Unidos, lo que tú quieras, pero mientras tanto vamos a hablar con estos, a ver cómo nos podemos salir de tu égida, porque claramente esto es nefasto. Porque usan el dólar como arma, usan la economía y todos los instrumentos desde Bretton Woods hasta ahora como arma. No es de fiar Estados Unidos, no busca ni el desarrollo compartido, ni un respeto mutuo, ni igualdad, ni nada parecido. Lo que buscan es que ellos queden por encima del resto, es que los demás países sean el séquito del gobierno de Washington y nada más que eso. Entonces, bueno, todavía en Washington no se dan cuenta de que el mundo ha cambiado, lo quieran o no, lo esperen o no, el mundo ha cambiado, el mundo ya no es el de las décadas anteriores, donde Estados Unidos podía decir o hacer lo que quisiera, ahora tiene estas limitaciones prácticas sobre el terreno, y en el caso es que de utilizar tanto el dólar como arma, o de incluso, imagínense, de burlarse de Rusia como, jaja, Rusia, el país más sancionado del mundo. Bueno, pues Rusia y los jajas se han ido con Irán, se han ido con China, se han ido con Corea del Norte y se van con más países que ya han tenido sus agravios, sus problemas con Estados Unidos, que en algún momento les haya amenazado con, oye, que te voy a sancionar o que les hayan sancionado, y todos estos países digan, pues mira, Rusia parece que ha aguantado a Occidente, que esto es el cambio fundamental en toda esta época. Es decir, no es que se metan con un país pequeño, con un país aparentemente aislado, es que se han metido con un gigante. Un gigante que además tenía de amigo otro gigante, China. Y además que desde las furcias mediáticas occidentales, lo que han dicho es, oye, primero vamos a joder a Rusia y después vamos a ir a por China y después todos los demás que queden. Que pensaban que cómo pensaban que se lo iba a tomar Beijing, Xi Jinping y compañía, que se iban a quedar sin mover un dedo, sin hacer nada. O sea, les están amenazando de muerte y piensan que los chinos no van a hacer nada. No, evidentemente los chinos también se han puesto en marcha en todas estas plataformas de pagos. Y otros países también dicen, oye, pues cuidado con Estados Unidos porque se les va la cabeza y te amenazan también. Y no es que tengan un control, parece un control verbal, no es que se den cuenta de lo que están haciendo, es que además todo lo que ha sucedido en el último año es para que países como China reafirmen su rumbo. Oigan, hay que escapar del dólar y de Estados Unidos. Es que esto, ¿cómo puede ser que te venga la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y después Anthony Blinken, el secretario de Estado, que sería algo así como primer ministro, jefe de exteriores, a decirte, oye, China, que tú produces demasiado, que esto no puede ser, que no hagas esto, que dejes de producir, que estás fastidiando el mercado?
Y los chinos, ¿cómo? ¿Que venís a mi país a darme órdenes? Pero vosotros, ¿dónde vais? Y sobre todo, ¿no os gustaba, no erais los proponentes mundiales del libre mercado? Y ahora me venís a decir que yo tengo que dejar de producir porque os está fastidiando a vosotros el negocio. O sea, ustedes de qué van en Washington, ¿qué se piensan que es esto? Eso, evidentemente, para países como Rusia o Irán también dicen, ole, ole, es que no se puede ser más tonto. Bueno, sí, sí, seguro que pueden ser más tontos y ya lo demostrarán. Es decir, en vez de intentar un apaciguamiento, una calma, un jugar al divide y vencerás, se les ha ido tanto de las manos, o es por radicalismo ideológico, o es simplemente por estupidez encarnada, por una especie de estupidez colectiva en el gobierno de Washington, o porque la arrogancia es tan grande que se creen sus propias mentiras y han perdido el contacto con la realidad, pero en vez de jugar como en la Guerra Fría, en la primera al menos, a separar a la Unión Soviética de la China comunista para ver si la traían, si dejaban a la Unión Soviética más aislada, etcétera, ahora lo que han hecho es atacar a todos a la vez. A unos los han atacado directamente y a otros les han estado amenazando con pelos y señales de lo que les iban a hacer después, y claro, esos países han reaccionado, han dado su respuesta. Y claro, esto también genera que países del llamado este global, es decir, de Asia, o luego otros de África y de América, digan, oigan, que yo me quiero escapar de esta cárcel, sáquenme de aquí. Sáquenme de esto de Estados Unidos, denme también, quiero unirme a esos instrumentos suyos, quiero alejarme de estas imposiciones de Estados Unidos o de su séquito de la Unión Europea. Claro, es que aquí está la cuestión. Lo que más le duele a Estados Unidos es que dejen de usar los dólares, porque entonces su moneda pasa de ser global a ser nacional. Entonces, el valor saben que va a caer. Entonces, ¿qué van a hacer con toda esa deuda? Porque han estado imprimiendo dólares como parece que literalmente mañana. Han aumentado la inflación como nunca. Y si de repente el dólar pierde su posición de moneda mundial, ¿en qué les queda? Montarse una guerra, si es que les falta gente. No tienen voluntarios para montarse una guerra de estas, como en otros tiempos. ¿Cómo van a salir de esta? Esa es la cuestión. Y por eso también el modelo chino, más que una confrontación militar, aunque también se están preparando para ello, evidentemente, lo que siguen es el modelo de Sun Tzu de prepararse en lo económico y de ser fuertes en lo económico y de que al final las cosas caigan como una fruta madura. Por ejemplo, Milley, para darle un giro y verlo hacia América, ¿no? Milei, en su actitud arrogante y boca chancla, se dedicó a insultar, a bardear, como dirían en Argentina, contra China, a decir que no iba a hacer negocios con los comunistas, bueno, todo lo que ya escuchamos tantas veces, ¿no? Resulta que sí, ha tenido que hacer negocios con los comunistas, se ha tenido que tragar sus palabras y ahora además dice, oye, pues tengo que ir a China en enero, voy a verlos también, se seguía haciendo un poco el chulo, pero ya como de, bueno, que mira, que estos tienen dinero. ¿Y Xi Jinping qué le va a decir? Pues pasa por debajo de la mesa, punto. Entonces, no es ni. Y que, de hecho, la diplomacia china, cuando Milei no paraba de insultar, bueno, a China y a Rusia, tanto Moscú como Pekín respondían tranquilamente. Dicen, si este tío es un accidente. Es un accidente, es fruto de las vicisitudes de la política interna argentina, pero este tío es un accidente. Este va a estar, si llega a los 4 años y después hasta luego para no volver. Acabará pues dando clase en alguna universidad en Estados Unidos o en su amado Estado de Israel y listo. Entonces, ¿para qué enfadarse? ¿Para qué montar una crisis diplomática? Y sobre todo en el caso de China, sabiendo que es uno de los principales socios comerciales de Argentina, tarde o temprano vendrá como fruta madura rodando al cesto, porque necesitará dinero, necesitará todo lo que China le puede dar y Estados Unidos no. Y esto lo pongo de ejemplo para mostrar la realidad pura y dura, la realidad no solo geopolítica, sino geoeconómica, que al final dices, oye, es que si necesitas dinero, si necesitas recursos, China lo tiene, Estados Unidos lo tiene para sí mismo o para Israel, pero para el resto no. Entonces, ¿qué clase de hegemonía va a ser Estados Unidos? Ninguna, la ha perdido.
solo que todavía no lo ha reconocido. Todavía creen que les quedan suficientes resortes en el plano militar y geoeconómico para presionar a otros países. Pero es que cada vez que presionan a otros países, lo único que consiguen es atraerlos más hacia el ámbito multipolar, hacia los BRICS, hacia la Organización de Cooperación de Shanghái, etcétera. Porque no es solo la simple amenaza económica, el simple posicionamiento geopolítico de un país. Es que después de eso van y dicen, oye, que lo que tú piensas no me gusta, que esto me lo tienes que cambiar, que tú tienes no sé qué religión, no me gusta, tienes que ponerte, tienes que adecuarte a las banderitas que te vamos a traer desde la Universidad Californiana de turno o desde la Universidad de Chicago. Es que tienes que empezar a pensar lo que se te diga desde fuera. Y esto, claro, hay países a los que les sienta muy mal. Esto de que les vengan extranjeros a decirles, no, tú tienes que pensar esto y lo otro. Oye, como que yo tengo que pensar lo que tú digas. O utilizar amenazas, chantajes, utilizar malas formas, sabiendo que te están tratando como un subordinado y no como un igual. Esto es algo que parece que no entienden, por ejemplo, en el caso de África, que siguen viendo a los africanos negros como es que estos tíos están, o sea, como que Rusia los está capturando, va con un saco y dice, venga, negros al saco. Y no se dan cuenta precisamente de que, por un ejemplo práctico, Níger, con todo lo que ha supuesto desde el golpe de Estado de julio de 2023, también otro punto fundamental en la historia reciente. Todo lo que hacen está llevando a Níger a los brazos de Rusia. Y quien dice Níger dice también Malí y Burkina Faso. Porque dicen, es que Rusia nos ofrece todo lo que Occidente no ofrece. Podría ofrecerlos, pero no lo ofrece. En primer lugar, respeto. Eso parece que algunos en Occidente lo han olvidado. Solo hay que ver la campaña de acoso sincronizado contra Víctor Orbán, el mandatario de Hungría, en el Parlamento Europeo. O sea, como llenas Ursula von der Leyen y todo su séquito globalista contra un presidente elegido democráticamente en Europa. Y que luego estos payasos de circo, pero de circo de psicópatas, quieran que los mismos europeos a los que insultan sean los que vayan a morir por ellos. Bueno, pues en el caso africano es similar. Primero los insultan, los menosprecian, los minusvaloran y luego les dicen, oye, que además que tú no puedes hacer negocios con Rusia, ¿eh? Esto de Níger, que te pongo firme, que no hagas eso. ¿Cómo que negocios con Rusia? Y con Irán, Dios mío, doble herejía. Esto no puede ser. Claro, em, resulta que luego va Rusia, los trata con respeto y les dice, bueno, el acuerdo es esto. ¿Lo quieren? Sí, pues venga, vamos con ello. Ustedes y su política es ustedes y su política, igual que la nuestra es la nuestra, y no queremos ni meternos nosotros ni que ustedes se metan en lo nuestro. Y ya eso es un cambio sustancial, muy sustancial. Y que por otro lado ven que pueden mejorar su situación material. La situación ideológica, la liberación mental, eso ya corre de su cuenta, pero en el plano material saben que necesitan refuerzo externo y saben que países como Rusia se lo pueden proporcionar. Quien dice Rusia, también dice China, que tiene dinero casi por maldición, y también otros países con muchos intereses como Turquía para convertirse en una especie de nuevo imperio otomano en un plano geopolítico, no en un plano de proyección de proyección de las fronteras, sino de poder económico, diplomático y político, y también militar. Porque, por ejemplo, lo de los drones se dedican a vender mucho a países como Malí, Burkina Faso y otros países africanos en sentido de, "Oiga, mire, ustedes esto de entrenar pilotos es caro, es complejo, con este sistema ya pueden presumir de que tienen aviación y de que pueden hacer lo que hace un avión, pero sin tener que entrenar a un piloto durante tantos años y tantas cosas, y que no van a arriesgar a un piloto en cabina, sino que esto lo manejan desde el hangar, desde donde sea y ya está. La cuestión ahí es ese, ese despotismo que está acabado. Solo que algunos en Washington o en Londres o en Bruselas no lo quieren reconocer. Se creen que pueden ir a decirle a otros países lo que deben hacer y sobre todo es a cambio de qué. Es decir, si todavía les dicen a países africanos, por ejemplo, tú tienes que hacer esto y mira, vamos a invertir por aquí, vamos a hacer tal y cual. Y bueno, sí, vienen dando órdenes, pero la situación mejora. Bueno, no está mal, es
mitad y mitad. Pero la cosa es que lo que les ofrecen es injerencia política y explotación económica. Y si no, mira, van a aparecer unos yihadistas así de repente que te van a desestabilizar el país. O sea, 3 por 1 en contra. En fin, es que son las ofertas del mundo unipolar, las ofertas del mundo basado en reglas, que es malo para estos países del llamado Occidente colectivo, los que se autoproclaman como comunidad internacional, y es que es malo para, evidentemente, los que no son parte de ahí. Es decir, no hay núcleo ni periferia, todos acaban mal en este sistema y esto, visto a la luz de la historia, solo significa que estamos ante un periodo de transición hacia un nuevo sistema. Y la alternativa está ahí, mundo multipolar, un mundo con sus propias reglas, como he estado comentando ahora, basado en beneficios mutuos, intereses compartidos, coexistencia pacífica, y que a partir de ahí, oye, cada uno pueda desarrollarse, pueda tratar con otros países en lo que quiera tratar, ni más ni menos, centrarse en lo común, en lo compartido, y ya cada uno en su casa que haga lo que quiera. Que no, no hay ni un desarrollo de este es el buen camino, este es el mal camino, sino cada uno tiene su camino. Y eso es, ese respeto es lo más importante por el otro, que es lo que no existe en la actualidad. En la actualidad, para Estados Unidos y el séquito, solo existe su modelo, ellos son los buenos y el resto tienen que ir correteando con las manos arriba, cabeza gacha y no hacer preguntas y seguir por esa línea. Y eso es lo que se ha acabado. Y en cuanto a las elecciones presidenciales, así muy cortico, muy Sí, por encima, ¿cómo ve la cosa? ¿Cómo se presenta pues esa disputa por la presidencia bueno, entre Kamala y Trump? disputa es llamarlo mucho. Disputa es si hubiera dos candidatos, uno por lado. Lo que hay es un pelele al que le intentan hacer el soporte en un lado y un Trump al que intenta evitar ser asesinado por el otro. Ya van 2 intentos, bueno, 2 y medio. Se supone que el otro día también apareció un tipo armado en uno de los eventos, que luego decían que no, que es de los buenos, es uno de los suyos, pero en fin, ahora también que Biden dice, oye, si a Trump le pasa algo o matan a Trump, lo tomaremos como una declaración de guerra contra Irán. O sea, esto es de locos, es básicamente de locos. Solo hay que comparar estas maneras y decir, oigan, pero ustedes qué ejemplo le van a dar al mundo si se están comportando como si fuera una película de Hollywood. Es decir, Kamala Harris le tienen que trucar las entrevistas para que no parezca tan estúpida como es, para que no parezca que está ahí como, a ver qué dice el teleprompter, espera que no leo, lo mismo que se le achacaba a Biden, que acaba leyendo en el teleprompter, sí, punto, espacio, sonreír. Y todos, que no, que eso no tienes que leerlo, eso es para... Y ya, es como, madre mía, qué lío. O sea, no se dan cuenta de que presentar idiotas es malo, primero para su público, o ya es tomar al votante demócrata como un gilipollas, un subnormal, como un estúpido, como un ignorante, como alguien al que le puedes poner una bolsa de mierda delante y decirle, este es el mejor candidato de tu vida y que digan, sí, 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 claro, no creas tus ojos, cree lo que te dice el establishment. Dices, hombre, pero ustedes no piensan en, o sea, se creen que la gente es estúpida. O sea, no solo que sean estúpidos en África o en el resto de América o en Asia. O sea, se piensan que hasta los suyos son estúpidos. O sea, ¿qué clase de mundo quieren construir desde a partir de ahí? Y por el otro lado, en el caso de Trump, un tipo que, bueno, ha sobrevivido a un atentado de mucho milagro. Luego está el otro caso que además cada uno de estos atentados, eh, es que prácticamente Trump no tiene ni que decir nada, solo con sobrevivir a estos ya le vale para hacer campaña. Y de, oigan, ¿cómo que Irán me quiere matar? Pero si los demócratas llevan años, bueno, desde 2016 queriéndome matar que ahora digan, no, es que es Irán, es que Irán quiere matar. Pero si en 2017, cuando Trump estaba tomando posesión, los demócratas le estaban montando una revolución de color, aquella revolución de color de las orejitas de gato rosa. O sea, mm, llevarse a muchos votantes del Partido Demócrata, especialmente mujeres, para protestar porque Trump era machista, racista, xenófobo, malvado y demás, y hacerle ese montaje.
Y después de eso, llevar actores de Hollywood diciendo, pues sí, pues no estaría mal que Trump muriera, o venga, mira, aquí fingimos que tengo la cabeza de Trump y demás. Y ahora van a acusar a los iraníes de las intenciones asesinas de dentro de Estados Unidos. O sea, es un poco de locos. Como de locos es en general toda la situación, porque lo de hablar de políticas, de desarrollo y demás, no es quién es el bueno y quién es el malo y a partir de ahí soltar cosas para que los republicanos apoyen su relato y para que los demócratas apoyen el suyo. Pero dices, es que esto está acabadísimo. Es que no hay ninguna clase de discusión de ideas, es el que me gusta y el que no me gusta. Y ya está. Y una polarización entre demócratas y republicanos descomunal. La última vez que tuvieron una polarización tan alta acabaron en guerra civil, en 1861, cuando los unos no reconocían a los otros y los otros a los unos tampoco. Y acabaron, como digo, en esa guerra civil, que les duró 4 años y fue un drama duro para Estados Unidos. Y en este caso van por el mismo camino, solo que ahora, pues, esto de un ardor bélico tampoco es que se le note, porque es un país descompuesto desde dentro. Es decir, todas estas políticas del divide y vencerás que han aplicado contra otros países, parece que también se las han aplicado contra sí mismos. Y dices, si al final parten el país en blancos, negros, asiáticos, hispanos, así en general, y cada uno por separado, cada uno enfrentado, cada uno mirando con recelo al otro. Piensan, ¿cómo un país va a avanzar hacia alguna parte cuando todos se odian? Cuando nadie quiere colaborar con el que no esté dentro de su círculo étnico o étnico-religioso, ya también juntando la cuestión de si son cristianos de no sé qué iglesia o de no sé qué otra, de cosas de protestantes o de no protestantes, o de musulmanes, budistas, etcétera. Es decir, se han montado todas esas cosas que han lanzado al mundo durante décadas a base de revoluciones de color y guerras no convencionales, parece que ellos mismos se las han aplicado a su propia gente y ahora están cosechando esos esfuerzos tan ínclitos por acabar con otros países y también ahora parece que van a acabar con el suyo. Desde luego que para el bien del resto del mundo, pues oye, si Estados Unidos se dedica a no cometer injerencias en el resto del mundo, pues va a ser un alivio para muchos, pero también una desgracia para su propia gente a la que la van a pillar de por medio a los que no se habían dedicado a este tipo de política exterior del establishment, pero van a recibir también su varapalo. En fin, en el caso europeo, es que también es más de lo mismo, es ir hacia el abismo y que te digan, no, no, que son políticas verdes, que tenemos que cuidarnos del cambio climático, defendernos de Rusia, luchar contra la desinformación, que es básicamente censurar a la gente, controlar sus finanzas. Y esto es lo que sucede tanto en Europa como en Estados Unidos. Este modelo se lo van a vender, entre comillas, al tercer mundo, a la mayoría global. Es que ni de coña, es que no lo quiere nadie, no lo queremos ni los europeos como para quererlo fuera de ahí. Decir, oigan, es que van a venirles unos tipos que dicen que son los que más saben del mundo, que los que te dicen primero que la democracia es fundamental y luego hazles caso a ellos y no pienses otra cosa, vaya democracia, cosas que pasan, y te quieren imponer sus ideas, su camino y decirte esto es lo que tienes que hacer y punto. Y es la orden. Y ahí parece que siguen sin darse cuenta de que hay otro mundo al otro lado de ese telón mediático que se han autoimpuesto, que dicen, no, no, por aquí desarrollo soberano. Por aquí vamos a liberarnos de su marco sancionatorio. Por aquí vamos a reforzarnos y esforzarnos entre nosotros para que ustedes por aquí no pisen con ninguna injerencia, tanto económica como militar. Ustedes de aquí se van a alejar, pero no con discursos de ponerse a insultar, a volverse chabacano y demás, sino decir, esto es lo que va a pasar y punto, no hay otra cosa. Y Estados Unidos puede, como Trump, decir, pues el país que se le salga del dólar, aranceles del 100%. Pues adiós. Si es que es China la fábrica del mundo, no tú. Estados Unidos, ¿qué te puede ofrecer? Si se lo puedes comprar a China, se lo puedes comprar a India, se lo puedes comprar a Rusia, a Irán, esto también va a favorecer que estos países le pongan más ganas a sus procesos de industrialización propia.
lo cual también debería de ser un ejemplo para países americanos y africanos. Decir, oigan, yo quiero también participar en eso, yo quiero también industrializarme, compartir ese camino. Mientras tanto en Europa, no, esto de industrialización, no, no, esto de industria no que contamina. No, 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 no vayan por ahí. Ustedes sigan pobres. Eran pobres, son pobres, sigan pobres. Según el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, tiene por lo menos más de 100.000 millones de equivalentes en dólares Mm, para préstamos a proyectos de infraestructura y desarrollo exacto. para todos estos países. O sea, eso es una suma bastante enorme que en un principio, para empezar, digamos así, este gran proyecto económico va a beneficiar a todos los integrantes de este modelo de los BRICS, ¿no? De este sistema. Eh, una esperanza de paz en medio de todos estos conflictos bélicos que se están generando en estos momentos, ¿se ve posible o no? No, no, de ninguna manera. Aquí no le veo el optimismo por ningún lado, salvo que Estados Unidos se ponga muy firme y diga, Netanyahu, te vas fuera, te sacamos por la puerta de atrás, lo que sea, pero te vas fuera, nos olvidamos de tus cargos, pero te vas fuera, que entre un gobierno nuevo. Pero claro, la cosa es qué hacer con todo ese sector de los colonialistas sionistas, que son los que impulsan la guerra. Son los que no quieren reconocer a Palestina porque eso significaría reconocer que se quedan sin ese campo para colonizar. Lo mismo con los Altos del Golán, lo mismo con el tercio sur del Líbano y lo mismo con otros países. Es decir, ¿qué va a pasar con todo esto? Y en el caso de Ucrania, eh, Zelensky lo siguen teledirigiendo, ahora que el plan por la victoria, el plan de la victoria y demás, pero lo único que está es perdiendo en todos los frentes. Cada vez los pro-ucranianos están más desesperados porque dicen esto no va bien. Rusia ha vencido, o sea, es ya algo claro. La única cosa es decidir de hasta qué punto va a vencer. O sea, lo de que ha vencido ya es así. La cuestión es que quieren provocar una guerra desde Finlandia hasta Bulgaria. Rusia no va a responder con tropas convencionales en ese caso. Si se quieren ir a una escalada mayor, acabarán en guerra nuclear. Y esto no va a ser bueno precisamente para esos países que están en la frontera, están en la vecindad entre Rusia y Europa Oriental. ¿Estados Unidos qué va a intervenir después? ¿Con qué? ¿Va a arriesgar a sus soldados que su frente principal es Asia-Pacífico? Bueno, lo que normalmente los multipolaristas llaman Asia-Pacífico, Estados Unidos lo llama la región del Indo-Pacífico, porque ellos juntan la presión por el Pacífico y por el Índico, es decir, acorralar a China no solo utilizando a Taiwán y todos los alrededores, Filipinas, Japón, Corea del Sur, sino la India, como pinza del sur, como desestabilizador en el sur. Y claro, imaginémonos que si sumas India, Bangladesh y Pakistán, son 1.800 millones de personas. Si hay una crisis ahí, el desborde de personas es que va a ser inimaginable. Inimaginable. Es que Bangladesh tiene 175 millones y es el país más pequeño. Es que si trazas una línea de Bangladesh por todo el norte de la India hasta el norte de Pakistán, son más de 1.000 millones de personas. Lo que busca Estados Unidos es una desestabilización ahí y sobre todo, y con esto termino porque es que se pueden contar tantas anécdotas de cómo pueden ser tan estúpidos. Hacen la cumbre del Quad, del diálogo cuadrilateral de seguridad de Estados Unidos, Australia, Japón y la India. Y a los subnormales de Washington, y perdón por la palabra, pero es que no se puede ser más subnormal, solo se les ocurre invitar a los separatistas del Jalistán para el día antes. Es decir, quieren atraerse a India y lo que hacen es invitar a separatistas indios para tratar con ellos. Como quien dice, en su cara. Y decirle, vais a traer a la India
Ellos ya que están sospechando que el golpe de Bangladesh fue un golpe islamista motivado por intermediarios estadounidenses y luego les llamáis a una cumbre de seguridad colectiva y lo que hacéis es el día anterior mearles en la cara al apoyar a separatistas indios. O sea, ¿es que sois tontos o no os dais cuenta de la realidad? O sea, ¿os pensáis que le podéis mear en la cara a los demás países y decirles, está lloviendo? No es una meada, está lloviendo. O sea, en India eso ha sentado fatal, ha sentado horrible, porque además el Jalistán está en la zona del Rajastán, ese proyecto, está cerca de Nueva Delhi. Es un golpe al corazón de India, no se trata de unas islas por ahí perdidas, una zona periférica, es el corazón de la India. Evidentemente Estados Unidos apunta a eso, a meterles un balazo en el corazón a la India y que aquello quede en un conflicto que mezcle lo étnico y lo religioso y 1.800 millones de personas en todo ese lío con armas nucleares de por medio. Es que dices, vamos a ver, es que ¿cómo vais a convencer a un país haciéndole esto? O sea, ¿os pensáis que en India no se dan cuenta de eso? Además, que es que cualquiera que analice un poco la política india sabe la fijación que tiene Nueva Delhi con los separatistas jalistaníes que hay en Canadá. Porque, para que no quede tan mal Estados Unidos, bueno, que vayan a Canadá. Y Estados Unidos se dedica a apoyarlos en su cara. Y dices, pero ¿cómo pensáis que la India se va a tomar eso? ¿Pero pensáis que va a decir, uy, Estados Unidos, qué buen amigo, apoya nuestra soberanía y nuestra unidad nacional? No, es que hacen lo contrario. Es, yo que sé, como que, bueno, eso ya solo le faltaba. Elecciones en Venezuela. Bueno, ¿no ha ganado el nuestro? Pues mira, vamos a apoyar el separatismo en el estado de Zulia. Vamos a quitarles el petróleo. Y luego vamos a decir, no, si estamos en favor de Venezuela. Ah, ya. Favoreciendo su desintegración, muy bien. O en el caso de México, oye, sí, estamos a favor de México, pero a ver si lo de Nuevo León me lo va separando. Esto de Monterrey, capital industrial, mira, a ver si esto está mejor separado. Hay una república independiente, lejos de otra parte de México y tal. Y luego, ¿cómo se lo pueden tomar en esos países? Es decir, es que es de locos el asunto. O sea, se piensan que, igual que en algunos países europeos pueden venir y hacerle lo que Alemania, destruirle sus infraestructuras, arruinarle su economía, insultarlos y humillarlos, y que encima el gobierno alemán diga, gracias, vuelva otro día. Pero es que esto en otros países no es así. Y encima intentan atraer a sabiendas a un gigante como es la India, que no es poca cosa, y le hacen eso en su cara. Es que esto ya para terminar, para darnos cuenta de qué clase de locos gobiernan esto. O sea, es que es de bueno, por ejemplo, en el caso de Venezuela, María Corina Machado llamando a sancionar, a destruir con sanciones a Venezuela. Luego, bueno, no, sí, pero es que es como la oposición rusa. Dices, pero ¿cómo en Rusia van a querer prohibir la oposición? Déjales que hablen, si es que ya ellos se quitan votos. Cuando Kasparov, que encima ni es ruso, pero se hacía pasar por oposición rusa, o Navalny, o Sobchak, hablaban contra Rusia y decían, quiero ser el presidente de Rusia y odio a Rusia y no te votan. ¡Sorpresa! ¿Cómo puede pasar eso? O sea, te cagas en tu propio país, es que no me votan. Es que los odias, es que odias a tu país. ¿Qué esperas que suceda? Y ahora, bueno, la hija de Navalny está haciendo campaña con Kamala Harris. ¿Cómo se van a tomar eso en Rusia? Coño, mira, si es que hasta los que podían soltar cosas que sonaban a conspiración, es que se quedaban cortos. Es que este tipo, lo de que trabajaba para el enemigo, es que él, su mujer, su hija y toda su familia. O sea, es que eran una familia de agentes extranjeros. Y dices, pues en fin, pues vale. Luego, igual le harán alguna humillación a la hija de Navalny, como le hicieron a la mujer de Navalny, como de, es que tú eres rusa igualmente, o sea, tú seguro que eres mala, seguro que no se puede confiar en ti, que le vas a prender fuego a todo, lo vas a destrozar todo, es que eres bárbaros de Rusia, sois así todos. Y luego, esto lo digo porque también de estos prooccidentales que huyeron de Rusia años atrás han acabado volviendo, porque han dicho, joder, es que hemos ido a Europa, la bonita Europa, la democrática Europa, y nos han tratado, nos han discriminado, han sido racistas contra nosotros, porque por muy antiputinista que te declares, es que te siguen viendo y dicen, es que eres ruso, es que tú seguro que eres malo. Y luego, es que al final
malvados conspiracionistas putinianos de Rusia tenían razón. Y eso todos lo han experimentado en sus carnes. Pero bueno, en fin, de este tipo de anécdotas se puede hablar tanto que bueno, también con China, más lo mismo de vamos a traernos a China. ¡Ah! Estos chinos comen mierda, estos que comen sopa de murciélago podrido. Tal. Eh, ¿Y queréis atraeros a los chinos así? Bueno, vale, no es la mejor idea, son ideas de Estados Unidos. En vez de decir que alguien ha tenido una mala idea, podemos decir es una idea estadounidense. Bueno, doctor Enrique Refollo, pues muchas gracias por tratar de desenredar toda esta madeja de conflictos y qué hay detrás de ellos también, porque eso es lo importante de este tema, o sea, saber qué hay detrás de estos conflictos. Desearle a usted pues muchos éxitos en todas sus labores profesionales y también cotidianas. Y pues esperemos una próxima oportunidad, a ver qué pasa la próxima semana con los BRICS, a ver qué pasa también en Estados Unidos y, y también si se escala más estos conflictos o por el contrario, pues se entra en una Mm. reflexión concienzuda de desescalarlo para que no vayan a más. Pues igualmente y con mucho gusto estaré para próximos programas y un gran saludo a usted y a toda la audiencia que, como siempre, son los que hacen posible la continuidad de los programas.